Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos felices que usted nos acompañe hoy para este repaso general número 10. Gracias por verlo. No olvide que aparte de este repaso general, usted puede observar los repasos diarios. Son complementarios, no estamos repitiendo el material. Y con los repasos diarios usted va a encontrar aplicaciones a la vida diaria. Con este repaso general usted va a tener la oportunidad de encontrar el contexto general. Queremos poner un reto para ustedes, nuestros amigos de Lecciones de la Biblia. Envíenos un video de 10 segundos con su celular en horizontal. Usted pasa por un río, ve un paisaje bonito, una pradera, un atardecer. Envíenlo a este correo y lo sacaremos en la introducción de Lecciones de la Biblia. Debe decir a qué lugar pertenece y quién lo envía. No lo baje de internet. Usted mismo lo graba de forma horizontal y estará contribuyendo a nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Hoy en nuestro repaso general número 10, lograr lo impensable. Y el texto estuvo en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por andragogía les estamos repitiendo los versículos que usted debe leer. Como esto sale hoy sábado en la tarde, aproveche para leerse todos los versículos involucrados dentro del estudio de la semana. Y son los siguientes. Isaías 50, del versículo 4 al versículo 10. Isaías 52, del versículo 13 a Isaías 53, versículo 12. Y el tercero está en Isaías 53, del 3 al 9. Repito, léalos 2 veces y usted va a encontrar el contexto, de qué está hablando, a quién se refiere y qué conexión hay entre estos textos que usted está leyendo. ¿Por qué hablar de lograr lo impensable? El centro del libro de Isaías es el Mesías, es Jesús, su obra salvadora, y es el centro de toda la Biblia. Y esta semana, en este repaso, se va a resolver el gran problema que tiene la humanidad. Es el problema del pecado. El ser humano nunca podrá explicar qué es el pecado, por qué sufren los inocentes, por qué ocurren tantas cosas malas, dónde está Dios cuando están sufriendo los pobres e indefensos niños. No podemos explicar todo esto, por una razón. Si pudiéramos explicarlo, nosotros tendríamos la solución al problema. Por eso la solución tuvo que venir del cielo. Tuvo que venir en ese niño que nos fue nacido, ese hijo que nos fue dado. Y hoy llegamos al clímax de este punto. ¿Qué es lograr lo impensable? Salvar la humanidad. Pagar su pena, que es la muerte, y habilitar a la humanidad para vivir en plena obediencia. Eso es lo que vamos a hablar durante el cumplimiento de la profecía del Mesías sufriente, que es Jesús. Voy a dividir nuestro estudio en 3 partes. La primera, el siervo sufriente habla. Él nos va a contar el secreto de su victoria. ¿Qué fue lo que hizo para lograr esta victoria? ¿Cómo lo logró? Porque si nosotros logramos puntualizar este sistema de acción del siervo sufriente, podemos apropiarnos de él para ganar nuestras victorias. Punto 2. ¿Quién es este siervo sufriente? ¿A quién se refiere? ¿Cuándo y con quién se cumplieron todas estas profecías que no son otra cosa que anticiparse más de 700 años al cumplimiento de ellas? Y tercero, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta masacre con este siervo sufriente? Y esto nos va a servir para entender el problema del pecado. Pues bien, comencemos. El siervo sufriente. Este primer punto en el siervo sufriente habla, usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 50 del versículo 4 al versículo 10. Y vamos a sacar aquí cómo este personaje que es Cristo Jesús hace su obra como Mesías, pero la realizó a través del sufrimiento. Nadie, absolutamente nadie, ha sufrido como Cristo Jesús. Nadie. Y este sufrimiento hace parte de la solución del problema del pecado. Y es para que el ser humano pueda ver
que no es tan fácil arreglar este asunto, que tuvo que intervenir Dios y que hubo mucho sufrimiento. Así que miremos en el capítulo número 50 cuáles fueron los secretos de este siervo para triunfar. Yo se los voy a ir diciendo en los versículos. En el versículo 4 dice, Dios afinó mi oído. ¿Para qué se le afina a uno el oído? Para escuchar. Escuchar es estar en comunión. El primer secreto para que triunfe el siervo sufriente es oír la voz de Dios. Muchos pasajes en los evangelios testifican cómo Jesús tenía comunión con el Padre. Muy temprano, siendo aún muy de noche, muy oscuro, se fue a un lugar solitario a orar. Nunca podremos triunfar si no escuchamos la voz de Dios. Nunca podremos vencer si no tenemos comunión con Él. El siguiente secreto está en el versículo 7 y hay dos, dice, Dios es mi ayuda. Y el segundo dice, no me avergüenzo. Esto de Dios es mi ayuda es la confianza que podemos tener en que el auxilio viene de parte del Señor. Y no me avergüenzo es que se siente feliz de hacerlo. Estaba tratando de buscar otra palabra, pero no la encontré, porque no puedo decir que se sentía orgulloso de hacerlo. No, él se sentía feliz de hacer esa tarea. Nosotros podemos utilizar estas mismas dos defensas. Confiar en Dios, que viene como producto de la comunión, y en segundo lugar, sentirnos felices de hacer su obra. El tercero está en el número 7. Puse mi rostro como pedernal. ¿Qué es un pedernal? Pues una piedra. Puse mi rostro como una piedra para soportar. La valentía. Nos rendimos muy fácilmente. Ante una prueba, ante una tentación, sucumbe el ser humano. Pues aquí el siervo sufriente está diciendo que tenemos que ser valientes. Cristo enfrentó una obra muy complicada y muy difícil que vamos a entender en el tercer punto, pero nunca la dejó atrás. Teniendo el poder para bajarse de la cruz, siendo retado para bajarse de la cruz, no descendió de ella, fue valiente. Así que la valentía debe ser una herramienta más que nos puede ayudar para vencer y lograr la victoria. En el versículo 10, temer, amar al Señor, amar a Jehová. Y en el versículo 10 también dice, hay que andar en la luz. Esta primera parte hace referencia al siervo sufriente hablándonos. Nos está diciendo, oye, les voy a contar qué fue lo que hice para lograr el triunfo, para tener el éxito. Yo creo que es bueno que usted repase estas mismas estrategias de Jesús. ¿Por qué Él lo hizo? Viene a un mundo oscuro, viene a un mundo terrible, viene a un mundo complicado, con el fin de enfrentar su prueba, porque se le llama el siervo sufriente. Nadie ha sufrido como Cristo, lo repito. Y si aprendemos de su experiencia para nuestra vida, estaremos teniendo aquellos elementos a mano que nos permitan triunfar. Ahora pasemos a la parte número 2. ¿Quién es este siervo sufriente y en quién se cumplieron todas estas profecías? Recuerden, todas estas pruebas se dan 750 años antes de que Cristo venga. Y el 100% de estas pruebas se cumplieron en Cristo Jesús. No se pierda ningún detalle de esta segunda parte. ¿Cuáles son esas pruebas? Voy a ir diciendo los versículos y después haremos un breve resumen para ver cómo se cumple esto en Jesús. Por ejemplo, dijo en el versículo 7, sería llevado como un cordero al matadero y que no diría nada, como una oveja. ¿Recuerdan los corderos del sacrificio? Fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció su boca. Cristo cumplió perfectamente con todas estas características. Los que eran llevados a la cruz gritaban, lanzaban improperios, groserías, maldiciones para con las personas, se resistían a ser crucificados. Cristo lo hizo por amor a nosotros. Por eso cumple con esta profecía. Versículo número 3 dice que sería rechazado, y estoy refiriéndome a Isaías 53. Cristo fue rechazado por su familia, por las autoridades religiosas, por las autoridades políticas de su tiempo. Él sabía, él no le importó ser rechazado. Así que eso se cumple en Jesús.
Del versículo número 5 al 9 habla de que sería un sacrificio sustitutivo, que Él no estaba muriendo por Él, que Él estaba muriendo por otras personas. Bueno, Cristo dijo, yo vengo a morir por ustedes, vengo a entregar mi vida por ustedes. En el Jordán, Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien habló Isaías, pudo haber dicho Juan. Todo lo que se dijo en este profeta evangélico que es Isaías, se cumplió en Cristo. Versículo 9 dice, fue sepultado con los ricos. La profecía se cumplió. José de Arimatea, un fariseo, va con Nicodemo y reclaman el cuerpo de Cristo a Pilato. Y lo colocan en una tumba tallada en la roca, una tumba diseñada para alguien rico. Bueno, José de Arimatea no se acordaba de esta profecía. Él en su angustia quiere hacer algo por Cristo y estaba cumpliendo la profecía. Y un último, versículo 12, su muerte fue con los pecadores. Cristo es crucificado en medio de dos ladrones, uno de ellos se arrepiente, el otro no lo hace, así que se cumplió perfectamente la profecía. ¿Qué extractamos de este segundo punto? El siervo sufriente es Cristo Jesús. Él es el Mesías que muchos no han aceptado y que deben aceptar. ¿Por qué? Toda la profecía se cumplió en Él, perfectamente. Hay muchas otras evidencias que salen de otros libros, como el libro de los Salmos, que tienen relación con el momento de su muerte, pero exactamente calculado. ¿Qué significa? La Biblia sí dice la verdad. La Biblia habla la verdad. Y si habla la verdad, habla de Cristo mismo. Hemos de buscar en ella la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría, pero no solamente por tener el conocimiento, sino por tener una comunión y una relación con aquel maravilloso Jesús, a quien podemos conocerlo, amarlo y que su vida puede darnos la fuerza para seguir viviendo. Vamos al punto número 3. En el punto número 3 es la pregunta de ¿por qué tanto sufrimiento? Voy a leer para ustedes del capítulo 53 de Isaías, el versículo número 4 y el versículo número 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una combinación de uno de los pronombres personales que más se repite aquí en plural. Por nosotros, nosotros, nosotros. No dice de Él o por Él, dice hacia nosotros. Miren de esta lectura lo que es tratado. Se enfermó por nosotros. Él sabe que está enfermo, pero fue por nosotros. Esa muerte en la cruz supera cualquier dolor de una enfermedad, de una operación, de algo que tú estés sufriendo. Él sabe que es sufrir ese dolor porque se enferma por nosotros, porque la enfermedad muchas veces lleva a la muerte. Sufrió por nosotros, azotado por nosotros, herido por nosotros, molido por nuestros pecados, y su castigo fue el de nosotros. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Cristo no murió por Él. Cristo no se permite dejar matar por Él. Fue por nosotros. ¿Por qué? Porque fue un castigo sustitutivo. La pregunta que intentamos resolver es ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Bueno, el asunto es muy sencillo. El ser humano quebrantó la ley de Dios, los 10 mandamientos, y entró en desobediencia. La paga del pecado es muerte, y la muerte es violenta. ¿Por qué? Porque aquí esta muerte no se refiere a la muerte natural, sino se refiere a la muerte eterna, la muerte que nos va a separar totalmente de Dios. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir en lugar del pecado. Bueno, aquí Dios tiene 2 caminos. Los siguientes caminos son los que tenía Dios para arreglar el problema. El pecado es la transgresión de la ley, y transgredir la ley produce la muerte.
Entonces Dios decía, bueno, camino número 1, como el que pide la muerte del pecador es la ley, asunto arreglado, cambiemos la ley, cambiemos los 10 mandamientos. O el segundo es, no puedo cambiar los 10 mandamientos y alguien tiene que morir. Este diálogo se lleva a cabo en el Getsemaní entre Cristo y el Padre. Padre, papito, Padre lindo, si existe la posibilidad de que salvemos al ser humano sin que yo tenga que morir, por favor, hagámoslo, pero estoy en tus manos a tu voluntad. La muerte de Cristo en la cruz nos recuerda que la respuesta del Padre tal vez fue, hijo, no podemos cambiar la ley, porque tú y yo hicimos esa ley. Si cambiamos esa ley, nos desdibujamos a nosotros mismos. Por eso no podemos cambiar la ley de Dios de los 10 mandamientos. Tienes que morir. Y evidentemente Cristo murió. Por eso tiene tanto sufrimiento salvarnos. Por eso sufrió tanto Cristo. Primer punto, sufre la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? La que sufrirán todos los impíos cuando venga Cristo después de los 1000 años, porque no aceptan a Cristo como su abogado. Es decir, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya fuimos librados de la muerte eterna, no la tengo que sufrir. Cristo la sufre por mí. Pero si no lo aceptan, cada pecador tendrá que sufrirla. Y el segundo punto, qué cosa tan extraordinaria. Dios no se atrevió a tocar su ley y decir que un mandamiento fue abolido o que esa ley era para los antiguos y que nosotros tenemos una nueva ley, es agredir el Getsemaní. Dios no se atrevió a tocar su ley. Hijo, tienes que morir, porque el problema no es la ley. El problema es la incapacidad del ser humano para guardar su ley. Nos salvamos solo por gracia, únicamente por gracia. Pero la gracia también cubre que el ser humano sea habilitado para obedecer, para entrar en obediencia, para poder obedecer la ley de Dios. ¿Cómo se logra esto? Y comentario final. Solo por amor. Cristo muere por nosotros porque nos amó profundamente. Y cuando yo lo conozco y me encuentro en toda esta historia, digo, Señor, qué grande eres tú, qué maravilloso eres tú. ¿Qué quieres que haga? Ven, camina a mi lado. Y mientras camino todos los días a su lado, 1 hora diaria en comunión, todo el día trabajando con Él, me enamoro de Cristo. Y me enamoro a tal punto que comienzo a obedecerle y termino guardando automáticamente la ley de Dios. Mi invitación es sencilla. Podemos triunfar, podemos ganar. Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tus debilidades, pero Él murió por ti y hoy puedes aceptarlo como tu abogado para que salve tu vida en amor, en obediencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.